Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Sostenible. Para los que no me conocen, soy Pau Bravo, cofundadora de Symbiotic y anfitriona de este podcast. Para los que repiten, muchas gracias por estar acá. Hoy tengo el placer de entrevistar a una invitada que está revolucionando la manera que pensamos sobre la innovación y la sostenibilidad, Margarita Baena. Margarita Baena es PhD en Ciencia en Ingeniería de Materiales, MBA y apasionada por las tendencias e innovación en la industria. Para mí, de verdad, es un gran placer tenerte acá, Margarita. Bienvenida. Mil gracias, Pau. Gracias por esta invitación, gracias por este espacio tan maravilloso y bueno, bienvenidos todos a este rato de conversación. Cuéntanos un poquito así antes de arrancar y antes de contarles a todos de qué vamos a hablar. ¿Quién es Margarita? Pues mira, Margarita es, yo creo que una inquieta de muchos temas que busca conectar cosas. Esa es una de las grandes, de mis grandes pasiones, buscar conexiones, darle otro giro a los planteamientos y buscar sobre todo alternativas y propuestas que se puedan desarrollar desde esos planteamientos. Eso me ha llevado a tener un recorrido profesional en instancias complementarias. Yo empecé en el mundo de la ingeniería, después me fui al mundo de la administración, después he venido trabajando en el mundo del diseño, luego en el mundo de los materiales, en la estrategia, las macrotendencias, y al final eso me muestra que no sé nada, que me falta, que quisiera tener 4 vidas más para poder desarrollar y construir, pero y sobre todo que creo que en el mundo hoy tenemos una particularidad maravillosa y es que estamos viviendo muchos cambios, muchas singularidades que nos están llevando a replantearnos el trabajo, la educación, eh, la felicidad, la trascendencia, todo lo que tú quieras, hoy de alguna manera se está haciendo punto de quiebre y ese punto de quiebre transversalizado con los límites que tiene la materialidad y la tecnología, entonces de alguna manera hace que no solamente el modo de ser inquieto sea un asunto mío, sino que también está generando en el contexto esas reacciones. Maravilloso. Mira, me encanta esto porque precisamente me gustaría que en este episodio exploremos todas esas conexiones y esas ideas innovadoras, también llevándolas no solamente desde el contexto corporativo, como donde nos conocemos y todo, sino también cómo las traemos a la vida cotidiana, ¿no? Y cómo aterrizamos estas ideas en la vida cotidiana. Nuestro propósito hoy es hablar un poco, como conversábamos, de todo este sistema regenerativo, de cómo podemos traer ese concepto de sostenibilidad a los modelos de negocio, cómo nos reinventamos en eso, cómo le damos otra perspectiva, pero además, ¿qué nos podrías contar de todos estos temas ligados a esas macro tendencias y a cómo le damos valor al sector? Entonces, bueno, bienvenidísima acá, arranquemos por ahí. ¿Cómo crees que podemos empezar este tema para darle como esa chispita de innovación desde lo que tú conoces? Mira, si nos vamos a lo personal, hay una pregunta que yo siempre le hago a mis alumnos en las conferencias, en una asesoría, y es, ¿cuándo consumimos por primera vez en nuestras vidas? Esa es una pregunta fundamental. Aquí hay una analogía, a mí me encanta. Los ingleses dicen que conducir no es un derecho, sino un privilegio. Y mira la maravilla de metáfora que tienen. Yo tengo derecho a hacer el examen de conducción para obtener la licencia, pero solo tengo el privilegio si demuestro capacidades para poderme enfrentar a disponer de una máquina en un entorno público, porque claro, o sea, cuando tú conduces una máquina, llevas el control sobre algo que puede dañar la vida, el entorno, todo lo que quieras. Consumir es un acto moral y como acto moral tiene unas consecuencias, o sea, la capacidad que yo tengo en el mercado de desprenderme de bienes escasos como el dinero, como el tiempo, como la atención, porque no solamente es el dinero en papel moneda o en plástico o en moneda digital, sino que también hay otra cantidad de bienes escasos. Cuando yo estoy dispuesto a desprenderme de eso para adquirir o posesiones o experiencias o servicios, lo que estoy haciendo es usando un instrumento al que tengo derecho,
pero debería también tener el privilegio por el conocimiento del consumo. Entonces, por eso para mí esa pregunta es fundamental, porque generalmente todos aprendemos, o más bien, todos ejercemos el acto del consumo muy pequeños, sin muchas reflexiones iniciales, sin conocimiento sobre lo que eso implica, las consecuencias que tiene y lo que eso moldea en personalidad, estilos de vida, bueno, todo lo que quieras ahí desde la antropología y la psicología. Pero además, eso genera unas responsabilidades a futuro que luego no las tragamos desde el miedo y la culpa, que además yo lo detesto. O sea, yo creo que no hay peor campaña de marketing y no hay peor estrategia de ventas que generar miedo y culpa. Porque no dura mucho, porque artificialmente hay que mantenerlo con unas estructuras de mercado muy fuertes, o sea, hay que hacer inversiones muy grandes y porque intimidan en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Y es un poco el tema de la sostenibilidad de los últimos 10 años. El mundo se va a acabar, somos culpables, según qué generaciones, de lo que estamos dejando, y sobre ese miedo y esa culpa, entonces tratamos de hacer una artificialidad de cultura de consumo que no estamos desarrollando al principio o en el origen de esos primeros momentos de consumo, que además está demostradísimo que nuestras sociedades empiezan actos de consumo hoy cada vez a menor edad o mucho más temprana edad, sobre todo con temas de elección en el consumo. Entonces, para mí esa es una primera pregunta, porque creo que de ahí también parten muchas de las disposiciones personales que tenemos frente a lo que puede ser sostenibilidad, a lo que puede ser, para mí, la definición más simple, que seguramente me matarán todos los grandes expertos en sostenibilidad, porque hay muchísimas escuelas, pero para mí sostenibilidad, el depurado de lo que he leído y visto, se resume en equilibrio, y equilibrio es que yo sea capaz de pedirle al sistema, al entorno, al contexto, una cantidad de elementos que transformo y entregar lo mínimo. Eso es sostenibilidad. Por eso es que hemos venido evolucionando en el concepto. Entonces, la sostenibilidad eh, era al principio un cúmulo de buenas prácticas compensatorias alrededor de ese miedo y de esa culpa, ¿cierto? Entonces, las prácticas de sostenibilidad para mitigar el impacto sobre la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad social o cultural, la sostenibilidad económica. Pasado un tiempo, el modelo se concentró en otra de mis pasiones, que es la materialidad. Y entonces entendimos que un elemento estructural para trabajar es el tema de la materia. Incluso también por lo que te decía ahorita, porque estamos viviendo en esta época una singularidad de la materia. Nos estamos desmaterializando en muchos campos, sobre todo con la tecnología digital. Y eso nos está llevando a que concibamos la materia desde otros puntos de vista. Pero la materia, en su reflexión, entonces nos ha llevado en la sostenibilidad a pensar que podemos tener un modelo de negocio basado en un tipo de economía, que economía es gestión de recursos, una economía a la que denominamos circular, porque entonces nos garantiza que la materia va a permanecer el mayor tiempo posible en el sistema, y ese es el principio. Con ese principio, cuando lo volvemos economía y hablamos de modelo de negocio, lo fundamental es que lo estructuramos sobre un retorno a la inversión. Y entonces ya dejamos de hacer prácticas sostenibles, de iniciativas de miedo y culpa, para volvernos rentables en un sistema de transacciones. Y a mí ya ahí se me hace mucho más interesante, porque eh, garantizamos la permanencia de ese sistema de sostenibilidad. O sea, cuando logramos que dentro de la economía el sistema sea rentable, hay un aliciente más allá del miedo y la culpa, que sí tiene largo plazo, que sí da alientos mucho más lejanos. Y entonces entendemos allí la dinámica económica del sistema de la sostenibilidad. Y después de eso, pues ya empezamos a hablar de los modelos regenerativos. Y entonces, aunque la permacultura ha hablado hace muchos años de este tema de no solo como en la sostenibilidad, tomar y devolver, sino tomar, devolver, reparar y evolucionar para que
nazca a partir de eso. Y ahí entra la innovación, porque entonces el clic en la sostenibilidad es, para poder ser rentable tengo que ser innovador en sostenibilidad. Y cuando soy innovador es porque efectivamente no solo lo hago de una manera novedosa, no solamente propongo algo nuevo, sino que soy capaz de entregárselo a un mercado, que viene otro de los elementos que me apasiona enormemente, y es un mercado que es capaz de percibir valor y está dispuesto a comprarlo. Porque el tema no es, ese es el asunto del miedo y la culpa, que yo puedo intimidar a través del miedo y de la culpa, pero nunca van a percibir valor allí per se. Lo que hay es una intimidación. En cambio, cuando yo vendo a partir del valor que puedo ofrecer, la fidelización, la permanencia, el eco tiene mucha más amplitud. Me hace mucho sentido lo que dices. Voy a retomar como varios pedacitos y es cuando hablamos me gusta la palabra de sostenibilidad ligada a la innovación, porque incluso desde el mindset, desde la construcción, cuando hablas de no desde el miedo, sino desde generar un impacto positivo, un cambio de mindset en términos de voy a crear una nueva forma de pensamiento en relación a la sostenibilidad. ¿A qué es esa sostenibilidad? No desde estamos acabando con el planeta, sino de cómo nos volvemos a sentir parte de un todo que interactúa y que genera un beneficio mutuo, porque a la final también, digamos que en lo que yo he visto y en lo que hemos podido desarrollar, esa sostenibilidad es esa co-creación también en red de muchas personas y empresas y ecosistema como tal para poder vivir de una manera más armónica con todo lo que nos rodea. Entonces, pensaría que esa innovación viene incluso desde esa forma o esa perspectiva en la que nos pensamos y actuamos esa sostenibilidad, tanto desde nuestra vida personal como desde las organizaciones, y desde ahí también nace una nueva forma de consumo, porque entonces ese consumo ya está naciendo desde un pensamiento distinto, ya no solo de consumir por consumir, sino el para qué estoy consumiendo esto, un poco ese menos es más, un poco también como esas tendencias que han salido de, bueno, ya no son influencers, sino desinfluencers, para que nos cuestionemos, que seamos un poco disruptivos en términos de qué es lo que está pasando, si realmente lo necesito, para qué están todos estos elementos aquí, incluso tener como una voz más activa siendo consumidores en que pues las organizaciones y las empresas siguen generando cierto tipo de productos o de servicios porque existe una demanda, pero si nosotros empezamos a tener una demanda más consciente, un consumo que valore, como tú dices, esa percepción de valor en general, pues también vamos a lograr ese cambio en esos procesos de las organizaciones y que, como hemos visto, ya han empezado a generar procesos de economía circular, procesos regenerativos en distintos sectores, en distintas industrias. Entonces, me parece que es muy, muy valioso lo que nos compartes. Ahí yo te quisiera preguntar en términos de esto, ¿dónde ves tú las mayores tendencias? ¿Hacia dónde estamos migrando en este tema? ¿Hacia dónde ves tú el futuro de la sostenibilidad en términos de un consumo, de una cultura de consumo más, digamos, más alineada a este concepto desde donde lo estamos viendo? Y cómo también las empresas están transformando sus modelos de negocio desde esa innovación para que realmente veamos un impacto distinto. Como dices, la singularidad, hoy en día estamos en un punto de inflexión muy importante. ¿Cómo hacemos que esto genere el impacto desde ese pensamiento positivo y no desde la culpa y el miedo? Sí, mira, hay muchos jalonadores. Eh, para mí uno muy potente, de hecho, hay un autor que a mí me encanta que se llama Thomas Friedman, que tiene un libro que dice Gracias por llegar tarde. Y en ese libro, él plantea, es un libro ya, tiene varios años,
pero eh, él plantea en el libro la famosa gráfica de la singularidad, donde tenemos dos curvas, una curva exponencial respecto al avance tecnológico, que es multiplicativo, o sea, crece en proporción multiplicativa, y una línea recta que crece en modo sumativo. Se cruzan, se están cruzando entre el 2024 y el 2027, y en ese lapso de tiempo se separan, siguen caminos distintos. Ese seguir caminos distintos no es otra cosa más que modelos de pensamiento que no son capaces de entender, apropiarse y disponer con fuerza de la tecnología, y tecnología que se aleja de los elementos que la humanizan, ¿vale? Más o menos. Ok. Cuando pasan esas dos cosas, lo que estamos entendiendo es que nuestros modelos de pensamiento no están encontrando o no están teniendo la capacidad, sobre todo, no sé si has visto o han visto los que nos escuchan, un gráfico de la OCDE de las competencias del siglo XXI. Entonces, una de las competencias estructurales del siglo XXI es el pensamiento crítico, justamente por eso que acabas de decir, porque el pensamiento crítico te implica reflexión, criterio, toma de decisiones, pero además ejercer una cantidad de elementos como la voluntad del estoicismo, o sea, una cantidad de herramientas en las que tienes que educarte para poder tomar postura crítica frente a lo que hay en el contexto. Eso se logra, como te decía ahorita, desde muchos lugares. Se detona en educación, se detona en la tipología y en los modelos de empleabilidad y de trabajo, y en las compañías se detona en la percepción de valor de la cultura de consumo, porque hasta hace 10 años la cultura de consumo estaba asociada con la capacidad que tenía la marca para influir en un número determinado de personas. Y eso tiene unas contingencias grandísimas, porque cuando yo soy capaz de influir en un número determinado de personas, casi que tomo posesión sobre las decisiones que esas personas toman. Cuando yo tengo un grupo de personas a las que educo en pensamiento crítico frente a lo que yo estoy entregando, el temor es que los pierda como seguidores, como clientes, como... Pero si el pensamiento crítico está alineado en respuestas desde la marca con el planteamiento del contexto, lo único que logro, o más bien, lo que mejor puedo hacer es lograr fidelización. Entonces, por eso estamos en momentos de grandes singularidades, porque ese es un elemento estructural. Eh, Obviamente, una marca en el mercado lo que va a querer desde el punto de vista transaccional es persuadir, porque para eso está allí, persuadir con su propuesta a un personaje a que solucione sus dolores o dimensione los dolores a través de las soluciones que da la marca. Y básicamente se haga un intercambio. Lo que tenemos que lograr, quienes estemos en el externo de esa transacción, es lograr que esa transacción se dé con el mayor pensamiento crítico, con el mayor equilibrio posible, con percepción de valor sobre los mayores elementos regenerativos posibles, con percepción de tiempo, duración, ciclo de vida, los mayores posibles o los mejor diseñados posibles. O sea, es enriquecer ese momento transaccional de un montón de criterios para lograr que sea una transacción de oro, o sea, una transacción de valor. Aquí me quedo pensando en algo, trayéndolo más como a la cotidianidad, Margarita, y es cómo logramos, y en los tres escenarios, digamos, desde las empresas que ya están consolidadas y que ya tienen un mercado, desde los emprendedores que están apenas, digamos, con ese deseo de innovar con nuevas ideas y nuevas soluciones ante los retos que se enfrentan, y desde el punto de vista de nosotros, ciudadanos, como consumidores de esos productos o servicios. eh, yo he visto que hay mucha, por decirlo así, entre comillas, hipocresía frente al tema de la sostenibilidad, porque entonces hablamos de sostenibilidad y hablamos de sí, hay que ser conscientes, hay que tomar ese consumo desde esas decisiones, como lo dices, por una decisión de oro que implique no solamente el costo, sino también el diseño de cómo fue el ciclo de vida, etcétera.
pero en últimas, la mayoría, o digamos, lo que se ha visto en el tiempo es cómo logro rentabilizar eso y muchas veces ese rentabilizar está a costo de recursos naturales o a costo de temas de contaminación, pero además también si lo vemos desde el lado del consumidor, es como no todos tienen una misma capacidad adquisitiva, entonces a veces incluso aunque la tuvieran eh, frente a unos temas u otros, a veces hemos entendido que es como acumular o tener más o tener mucho, o por ejemplo que es más fácil, no sé, todas estas aplicaciones que ahora traen cualquier cantidad de cosas de la China. Entonces, Ajá. ¿cómo, cómo realmente y dónde está también ahí el ser, ¿no? O sea, como hasta qué punto realmente eso me hace o me da una identidad o me hace feliz, o sea, porque ahí se entrelazan muchos temas y es cómo lograr, cómo quitarnos esa hipocresía, digo yo, en temas de sostenibilidad y realmente empezar a dar pasos más sólidos frente a eso. Pues a ver, ahí hay como múltiples problemas en uno. Eh, el diseño, por ejemplo, tuvo un momento en los 80 en los que se habló con fuerza de la democratización del diseño, que además es un elemento justo, porque la democratización del diseño lo que te está diciendo es que todos deberíamos poder tener acceso a una definición también muy básica como en sostenibilidad de lo que es el diseño con el planteamiento de la Bauhaus a principios del siglo pasado. Y es el diseño lo que pretende es buscar soluciones para mejorar calidad de vida, ¿vale? Y esas soluciones, lograr industrializarlas para que lleguen a más. La democratización del diseño lo que busca, también estoy siendo súper simplista y sé que los reflexivos del tema me matarán, pero a cuenta de tiempo, la democratización del diseño está buscando o estaba buscando que todos pudiéramos tener acceso y el cómo venía en el proceso de industrialización, ¿vale? Entonces nosotros vemos fenómenos increíbles, estas famosas tiendas que son de diseño de bajo costo. Todos hemos entrado a estos almacenes a ver ¿A cosas. qué costo? Sí, claro, pero lo interesante ahí porque es, si tú no tienes la posibilidad en tu día a día, esta tienda de muebles famosa, Ujú. de la que están amoblados todos los, la competencia de los hoteles hoy para no nombrar ninguna marca, eh, empieza con eso, con la democratización del diseño de interiorismos en el mundo del mobiliario, para que todos tengamos acceso. Entonces, en los países donde no hay muchos accesos, estas tiendas triunfan porque nos prometen un acceso a esos cambios y a esa renovación en corto tiempo. Sobre todo a aquellas sociedades o aquellos lugares que no han tenido accesos. ¿Ves? Es como cuando una persona que no ha tenido la posibilidad de comer mucho, comer bien y tomar decisiones, que ahí viene otro elemento grandísimo. Asociamos la libertad con la capacidad de tomar decisiones sobre una oferta muy grande. Y pues ahí hay un modelo muy errático de la libertad. Pero fíjate que cuando, por ejemplo, nos van a mostrar un país sometido, generalmente van y nos muestran una góndola de supermercado desabastecida o que no tenga muchas marcas. Pero también vemos cómo en nuestro país entró el modelo del hard discount y triunfó o está triunfando maravillosamente. Entonces, ahí hay unos conflictos muy grandes por los momentos que viven cada una de las sociedades. No es lo mismo Europa del Norte o Europa incluso central, con toda su historia y evolución, que una América Latina que es muy adolescente y ha tenido un acceso al diseño, a la novedad, al mismo acto de compra y de consumo muy adolescente. Entonces, ese es un elemento que las empresas tienen que dimensionar y contextualizar. El consumidor, para mí, es un ser bipolar. Todos somos seres bipolares en el consumo. De hecho, hay un cuadro muy bonito que usa la Universidad de Harvard, un radar, para usar o para ubicar las herramientas de validación de producto mínimo viable. Y las herramientas de validación se van en el eje vertical a ubicar dependiendo de dos cosas.
Uno, lo que tú dices y piensas, y dos, lo que tú haces, porque generalmente los consumidores somos bipolares en eso. Una cosa es lo que posteamos en Instagram, como el aspiracional comunicativo, y otra cosa es lo que dice el extracto de nuestra tarjeta de crédito, de nuestra realidad transaccional. Y generalmente cuando lo cruzamos, son muy pocas las coincidencias, ¿vale? Porque el primero no lo mueve un imaginario contextual y el segundo no lo mueve una cantidad de restricciones y delimitantes que tenemos. Ese mismo radar en el horizontal tiene elementos cualitativos y cuantitativos, porque nosotros le entregamos valor de concepto a unos elementos, pero también entregamos valor numérico o estadístico a otras cosas. Entonces, cuando hay ese cruce, yo puedo de alguna manera empezar a ubicar y entender el momento, el nivel de madurez que tiene una sociedad, un mercado, una cultura alrededor del consumo y sobre todo en la percepción de sostenibilidad o de economía circular o de modelo regenerativo. ¿Qué tips ahí entonces podríamos darles, Margarita, a cada uno de estos contextos, desde empresa, emprendedor y consumidor, para empezar a adoptar como un nuevo mindset o para lograr innovar hacia algo que nos lleve realmente a un futuro de verdad regenerativo y más sostenible? Bueno, uno, yo soy una abanderada del tema de cátedra de consumo. O sea, el consumo es una cátedra que se tiene que impartir desde muy pequeñito, que tiene que ir amarrado a unos elementos muy importantes como el pensamiento crítico, como el entendimiento de valores como la libertad, bueno, o sea, toda una estructuración que en modelo de pensamiento te ayuda a enfrentar a ese entorno del mercado. Ese es un elemento fundamental. Para mí hoy un niño que no tenga una mínima educación de consumo no es un centennial, ni un alfa, ni un beta, es un baby boomer renovado, o sea, es un refresh de lo que han podido ser los pobres baby boomer o la generación del silencio, que no tuvieron ese tipo de cátedras y de educación. Ese es un tip fundamental para quienes hoy están formando, pero también para aquellos que están empezando a formarse. Para mí hay un segundo tip importantísimo desde el punto de vista de las empresas y es que rentabilicen y sean capaces de descubrir. Mira, el ROI, que es el retorno sobre la inversión, ha sido un indicador potentísimo en las compañías y en tecnología ha sido el ROE también. El retorno social de la inversión también ha sido un elemento. Es fundamental construir el retorno de la cultura de consumo. Y es fundamental porque es el que nos va a decir no un elemento de inmediatez, sino un elemento de permanencia. Y no la permanencia vista desde el miedo y la culpa, sino la permanencia vista desde la legitimación que podemos hacer en un mercado de efectivamente la entrega de valor que estamos dando. Entonces, ese para mí es un tip muy importante que es consecuente con esa cultura de consumo. ¿Vale? Hay un tercer elemento y es la coherencia. Todos tenemos momentos en la vida completamente distintos y para mí eso es muy respetable. Hay quien hoy soluciona la vida con el reciclaje. O sea, lo que quiero decir es, para quienes hoy la batalla del reciclaje es una batalla, o sea, es como su acto heroico del día. Bueno, pues eso es una etapa, ¿cierto? Cuando tú ya lo tienes incorporado, cuando ya armas la logística, cuando ya se vuelve higiene de producto, higiene de vida, o sea, es tu forma de, pues Ya se pasas a convierte en una un etapa hábito. siguiente. Exacto, pasas a una etapa siguiente, pero todo es un proceso de construcción. Tú no le puedes pedir a alguien que nunca recicla, que además monte modelo de negocio del material reciclado que tiene. No tiene cómo, o sea, no tiene porque no es capaz de hacerlo. Y hay una tercera instancia que es maravillosa, que son como los tres momentos, que es el acto regenerativo. Yo hago, a mí, desde el punto de vista del diseño y la innovación en la regeneración, hay una pregunta maravillosa y es, ¿esto que estoy adquiriendo, consumiendo, me intoxica o me sana? Y esto pues no desde el punto de vista más, vamos a decirlo como alternativo, sino riguroso. Fíjate que todos aspiramos a vivir en la ciudad y nuestras ciudades no son espacios
de sanación en términos de no son espacios de recuperación, son espacios de intoxicación, desde elementos fisicoquímicos hasta todo lo que tú quieras. Eso mismo pasa con el diseño. Por eso el hiperconsumo no es un problema per se, sino que lo que hace es detonar unas grandes consecuencias de intoxicación respecto a cómo trabajamos con el material, cómo vivimos con la materialidad. Para llegar a hacerse esa pregunta, tengo que tener una construcción de pensamiento muy grande, pero tengo que haber pasado eh, por entender cada una de las etapas que la sostenibilidad me plantea. A veces nos quedamos, y eso es una tristeza, pensando que sostenibilidad solo es un asunto medioambiental, Es cierto. pero hay elementos culturales muy potentes y hay elementos sociales. Yo incluso cuando hago asesoría con algunos empresarios, por ejemplo, con pequeñas y medianas empresas, a las que adquirir un material, vamos a hablar del mundo del vestuario, del mundo de la moda, los materiales sostenibles, o sea, los materiales que te pueden garantizar una menor huella de carbono, hídrica, lo que sea, son materiales que tienen unos sobrecostos altísimos, que el consumidor no va a asumir porque no percibe valor. Es que fíjate que todo parte de percibir valor. Entonces, como no percibe valor, no está dispuesto, no por capricho, no por negligencia, no por cinismo, sino por poder adquisitivo. O sea, no hay manera. Y el productor no lo puede asumir. Pero al productor se le olvida que la sostenibilidad también tiene un aliciente enorme, o sea, una rama enorme o una esfera enorme de trabajo, que es la sostenibilidad social o la sostenibilidad cultural. Hay muchos empresarios micros que mantener la empresa garantiza que el tejido social de un barrio, de un trozo, de una ciudad, sea equilibrado, sostenible, se mantenga. Ahí hay un acto de sostenibilidad profundo que no necesariamente va asociado al medio ambiente. El medio ambiente, entonces luego también empiezas a compensarlo de otra manera cuando el acceso a esa materialidad, no porque son muchos frentes los que hay que trabajar. Y esos accesos son muy limitantes. Totalmente de acuerdo, Margarita. Y bueno, aquí se nos pasó el tiempo volando. Ya así para ir finalizando, me gustaría que nos cuentes de repente algún ejemplo con alguna organización que hayas conocido o de todas esas investigaciones que haces, un ejemplo más tangible para que nuestros oyentes y la audiencia pueda comprender todo esto que hemos hablado, de alguna organización que esté haciendo esto, que esté generando esa percepción de valor, que esté generando esos procesos de regeneración, que nos pueda facilitar el condensar toda esta información en un caso real. Claro que sí, mira, a ver, te voy a dar varios pequeños. Yo hago la curaduría con otra persona de la ruta de sostenibilidad de una de las ferias o de las dos ferias que hay aquí en la ciudad de Medellín, asociadas al mundo de la moda. Y una de las empresas que llegó el año pasado a postularse es maravillosa porque es una empresa en un país musulmán que está trabajando por la igualdad de género. Entonces, sus indicadores están hoy súper, ¿cómo se dice? Es su caballo de batalla que las mujeres tengan una proporcionalidad muy alta en cargos directivos. Ojo, eso en un contexto musulmán es muy complicado, ¿cierto? Entonces, Ujú. esa es una batalla muy contextualizada, Sí. porque efectivamente, bueno, puede tener algodón orgánico, puede tener poliéster reciclado, puede tener con todos los más y los menos, recuperación de aguas, manejo de energía solar, lo que quieras, pero hacer ese trabajo específicamente en inclusión en ese contexto, lo que plantea es un acto de equilibrio desde el punto de vista de sostenibilidad social muy grande. Luego, como modelo de negocio hay uno maravilloso en Estados Unidos. Tuve la oportunidad que nos visitara una compañía que es la que en su momento vendía la dotación más grande para todas estas marcas de comida rápida de hamburguesas, ¿vale? Ya no tengo que decir de qué se trata. Y ellos entraron, o sea, eran los reyes del negocio hasta que entró mucha competencia y se volvió un negocio como lo es hoy el negocio de dotaciones, que es la guerra del centavo, es al que lo venda más barato. Ellos hicieron un cambio completo pensando desde el punto de vista de economía circular y pasaron de
hacer uniformes para vender a lo que hoy se está planteando el modelo de negocio de la economía circular. Yo no tengo que vender el uniforme. Yo puedo ser el dueño del uniforme. Y el planteamiento de ellos hoy son los rentadores más grandes que hay de uniformes para estas cadenas de comida. Y entonces es maravilloso el negocio, porque si antes tenían una rentabilidad en la guerra del centavo del 8%, hoy tienen rentabilidades del 50 y del 60%, porque hacen los mejores uniformes, los libran los 2 primeros años, duran 5 años, entonces tienen 3 años de utilidad. Y quien alquila el uniforme, o sea, estas grandes marcas, lo que tienen es una percepción de valor altísima porque eso no es el core de su organización. Entonces, fíjate que ahí ya es un cambio completo en mentalidad de modelo de negocio, Maravilloso. no para perder, para obtener muchas rentabilidades, pero para construir o deconstruir el negocio de una manera completamente distinta. Y En este luego, ejercicio, Margarita, estas empresas también se encargan de la retornabilidad de esos uniformes cuando tienen su vida, o sea, cuando terminan su vida claro, útil. Ellos mismos son los que disponen y empiezan a trabajar con ese material. O sea, es que fíjate que si maravilloso, antes hacían claro, para 100 empleados, 100 uniformes que duraban un año, donde ellos estaban buscando la tela más barata, la confección más barata, la claro, más barata eran uniformes que en un año seguramente iban a estar en muy mal estado y la compañía de alimentos era el dueño de esos uniformes y después claro. empezaba a ver qué podía hacer con ¿Qué eso. hacer con ellos? Total, aquí el que hace un uniforme que quiere que le dure 5, 8, el 8. mayor número de años posibles, porque es un uniforme maravilloso como los de antes, vamos a decirlo así, o Claro, sea, el prendas cambio para de durar. producto a servicio Es, para quitarle ese dolor de cabeza a la empresa. Maravilloso. total, total, total. A mí es uno de los ejemplos más maravillosos y hábiles para entender cómo hacer modelo de negocio en economía circular no quiere decir ir en contra de la sostenibilidad, al contrario, o sea, se pueden enunciar del ejemplo todas las bondades y ventajas de hacer un uniforme o un objeto vestimentario de larga duración, donde la materialidad va a durar mucho más tiempo, donde el reciclaje es un asunto mucho más sencillo porque se recicla a los Claro, 5 años, no se recicla al año. Bueno, que todas las, y las rentabilidades son un asunto completamente distinto. claro, total. No, Margarita, muchísimas gracias por esos ejemplos. Aquí yo creo que ya varios de los que nos escuchan se pueden ir con ideas muy valiosas en términos de cómo empezar a repensarnos esos modelos de negocio, esos sistemas y cómo repensarnos también el consumo. Cómo puedo ser más consciente a la hora de tomar decisiones y poder evaluar el producto o el servicio que quiero consumir, de dónde viene, qué impacto está teniendo. ¿Qué más le dirías a estas personas que tuvieran en cuenta a la hora de tomar esa decisión de consumo frente a un producto y un servicio ya para despedirnos, Margarita? Y mira, yo creo que hay un elemento que es fundamental, que es como la consecuencia de poder tener un modelo de pensamiento, ¿no? Y se llama coherencia. Y coherencia es efectivamente preguntarnos y cuestionarnos todo el tiempo si lo que tenemos, lo que consumimos y sobre todo lo que estamos soñando en consumir, porque fíjate que, eh, vale, uno puede entrar a la casa, todas las casas son un resumen de las singularidades de la humanidad, o sea, uno ve ahí todos los puntos de inflexión de la humanidad, pero lo que nos soñamos consumir es un asunto en donde estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro futuro, nuestra proyección, y la pregunta frente a la coherencia es, ¿y eso es coherente con lo que yo soy, quiero ser? O sea, es un acto de alinear expectativa, realidad y efectivamente proyección de vida. Y bueno, o sea, es que como te digo, esto es un tema gigante que tendría muchas Gigantísimo. aristas. No, me encanta, me quedo con eso, me parece muy valioso soñar, o sea, ¿qué estoy soñando con consumir? Eso me deja pensando mucho porque, como dices, de verdad nos lleva a una reflexión profunda en términos de cómo me proyecto, qué es lo que realmente quiero y si esto de verdad está acorde con ello.
Y bueno, para todos ahí les queda esa tarea, me parece que es maravilloso. Margarita, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por este espacio, por todo tu conocimiento. Yo creo que aquí necesitaríamos como 10 podcasts para poder ir aterrizando con toda esta información tan valiosa que tienes y toda la experiencia en todos estos campos. Muchísimas gracias de verdad por estar hoy acá. Gracias a ti, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan y te escuchan y ojalá a todos los que pongan en práctica alguna cosita o que también alimenten la discusión alrededor de estos temas, que eso también es maravilloso. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para los que ya saben, como Margarita dice, aquí los vamos a estar leyendo en los comentarios, en la encuesta que a veces también ponemos por ahí para que nos digan sobre los temas que estuvimos tratando. Si este episodio les gustó, les abrió la mente, los dejó pensando, los invitamos a compartirlo para que muchas más personas también puedan llegar a él. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Un abracito. Chao.